En menos de una semana, Costa Rica pasó del tercer lugar a desaparecer del ranking que una revista estadounidense publicó con la lista de los mejores países para invertir. En CINDE aseguran que primero deben analizar la metodología del estudio para determinar por qué ocurrió esto con nuestro país. Primero fue Casa Presidencial el viernes 10 de enero. Luego la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE el lunes anterior. Con un comunicado de prensa, resaltaron la privilegiada posición de Costa Rica en el ranking 2019 que publicó la revista US News and World Report con los mejores países para invertir. El estudio cuenta con el respaldo de la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania y ubicó a nuestro país en el lugar 3 y superaba a naciones como Qatar, Chile, Singapur, Dinamarca y Brasil. Sin embargo, este miércoles, la revista actualizó el ranking correspondiente a 2020, en el cual ya Costa Rica no apareció del todo en la lista de los mejores 80 países para invertir. Con la actualización la noticia no es tan positiva, no aparecemos ni siquiera en el ranking de esos 80 países. Correcto, en esto es lo que les explicábamos, ¿verdad? Del cambio de números en los que se basan el estudio, donde pasa de 7.000 a una reducción de muestra de 6.000 y hace esa variación de países importante, ¿verdad? Donde no solo Costa Rica se ve afectado, de los 25 principales países, solo India repite este año. Si fue al final de años, ¿por qué hasta el 10 o 13 de enero reacciona el gobierno y ustedes con el comunicado de prensa sobre esa información? Bueno, no lo habíamos realmente monitoreado con antelación y siempre las buenas noticias creemos que es muy sano compartirlas cuando proveen también una proyección de Costa Rica a nivel internacional. Para la clasificación del año pasado, el estudio se basó en la percepción de 7.000 inversionistas sobre 8 características de cada nación: corrupción, dinamismo, estabilidad económica y emprendedurismo. También el ambiente fiscal, el talento humano calificado, innovación y la experiencia tecnológica. Para la nueva lista, la muestra bajó a 6.000 inversionistas, pero se evaluaron las mismas características del año pasado. En la metodología pasada hacían combinación, por ejemplo, con datos de Foro Económico Mundial. No sabemos si en esta ocasión también lo están haciendo data dura contra data suave de percepción y por ello, pues lamentablemente no podemos referirnos a cuáles son esas variables que están haciendo la diferencia. Más allá de un cambio brusco en la metodología, los expertos ven difícil encontrar una explicación sobre por qué de un año a otro Costa Rica pasó del lugar 3 a desaparecer del ranking. Aquí en Costa Rica no pasó nada y en el resto del mundo tampoco pasó nada que ameritase que de repente todos los demás países del mundo se movieran hacia arriba y Costa Rica quedara por debajo de un nivel 80. Nos tomaron en cuenta. Quiere decir que algo estamos haciendo bien, no todo es negativo. Ahora, es un ranking, podemos bajar, podemos subir, dependiendo del mes que nos vayan a medir. Mientras tanto, la posición 3 como mejor país para invertir parecía algo irreal, considerando otros estudios en los que Costa Rica no aparece entre los líderes. El Doing Business, que es el instrumento que utiliza el Banco Mundial, ahí sí a Costa Rica la sitúan en el año 2019 en la posición número 67. En el año 2018, Costa Rica estaba en la posición número 61. O sea, del año 2018 al año 2019 perdimos posiciones. O sea, se nos hizo más difícil hacer negocio en Costa Rica. Es un estudio que nadie conoce, del que nadie había oído hablar. Evidentemente no es muy serio. Se encontraron con algo que parecía una buena noticia para Costa Rica y dijeron, hagamos aquí una buena noticia de la nada. Se la encontraron tarde. Según datos de CINDE, el año pasado se concretaron 44 proyectos de inversión y la cifra récord de 56 proyectos de reinversión. Bueno, y la realidad de nuestro país en atracción de inversiones extranjeras no coincide con una posición líder a nivel mundial, pero tampoco para pensar que merece una ubicación muy baja. Así opinan los expertos consultados por Noticias Repretel sobre el cambio de un año a otro con el ranking de la revista US News. Tras la actualización del ranking 2020 de la revista US News, Costa Rica pasó del tercer lugar a quedar por fuera de la lista de los mejores países para invertir. Al tomar como referencia ese estudio, la actual oferta de nuestro país en atracción de inversión extranjera no coincide con una tercera posición a nivel mundial, pero tampoco para pensar que merecemos una ubicación muy baja. Tenemos un universo de mano de obra calificada bastante amplio, bastante grande. Lo vemos trabajando muy activamente, por ejemplo, en los sectores de zonas francas,
Hay mucha gente trabajando ahí, gente muy productiva, pero para traer mucha más inversión necesitamos mucha más gente con esas calificaciones. El régimen de exoneraciones de zona franca, los trámites simplificados, la estabilidad política del país, son cosas que los inversionistas valoran bastante, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el país es un desastre, es un destino de inversión atractivo. Sobre esos puntos positivos, existen también varios retos y rezagos en los que el país debe mejorar para posicionarse entre los países ideales para invertir. Vemos que en otros países del mundo, como en Estados Unidos o muchos países de Europa, en lugar de aumentar impuestos, quitaron muchos y bajaron la tasa de esos impuestos. Eso hace que la economía, hace un efecto dinámico en la economía y hace más atractivo invertir en ese país. Costa Rica es un país donde la energía es muy cara, donde los costos de contratación, la seguridad social es muy alta, donde hay una cierta inseguridad jurídica, sobre todo para los inversionistas, donde hay una enorme dificultad de hacer cumplir los contratos. ¿Qué tan difícil es abrir un negocio en Costa Rica o una empresa, más si es de una empresa extranjera? Es un camino muy empedrado. Es muy difícil abrir un negocio en este país, frente a otros países, por supuesto, ¿verdad? Desde el punto de vista de todos los permisos, de las limitaciones, los requisitos, etcétera, que se tienen que cumplir para abrir negocios. En el ranking de US News para 2020, los países que aparecen en los primeros 5 lugares son Croacia, Tailandia, Reino Unido, Indonesia e India. De Latinoamérica, Panamá aparece en la nueva clasificación en el puesto 15, seguido de Chile en la posición número 25. 758 electores empadronados para las elecciones municipales superan los 100 años. El elector más longevo llega a los 119 años y votará en la provincia de San José.